Feliz lunes, feliz día festivo. Les saluda Ana Patricia Candiani y nos encanta que nos acompañe. Y bueno, precisamente... Así es la lujosa vida de Ana Patricia Gámez en 2025, mansiones, autos y su fortuna. Prepárate para entrar en un mundo donde el lujo no tiene límites, el éxito se mide en millones y las apariencias podrían engañar. Hoy te llevamos más allá de las cámaras, más allá de las sonrisas perfectas y los filtros de redes sociales, para conocer la verdadera vida de Ana Patricia Gámez en 2025. Mansiones de ensueño en las zonas más exclusivas, autos de alta gama que parecen sacados de una película. Maletín negocios secretos que aumentan su fortuna cada día. Y detrás de todo eso, rumores, silencios incómodos y una red de conexiones que pocos se atreven a investigar. ¿Cómo logró Ana Patricia construir este imperio fuera de los reflectores? ¿Qué hay detrás de su creciente fortuna? ¿Por qué algunos excolegas han comenzado a hablar, pero solo en voz baja? Algunos informes no confirmados indican que su estilo de vida en 2025 hectáreas despertado sospechas, propiedades millonarias registradas a nombre de empresas fantasma, contratos exclusivos con cláusulas de confidencialidad y vínculos empresariales con figuras poderosas tanto en Estados Unidos como en América Latina. En este video vas a ver imágenes inéditas de sus propiedades, registros financieros filtrados y entrevistas con fuentes cercanas que nos revelan detalles nunca antes escuchados. Porque lo que se ve en televisión es solo una parte de la historia. Ana Patricia Gámez pasó de reina de belleza a presentadora carismática, y de ahí a una figura influyente con una fortuna que crece en silencio. Pero sin freno. ¿Estamos ante una empresaria visionaria, o ante una estratega que supo jugar sus cartas en el momento justo? Tú decides. Pero te advertimos, después de ver este video, no volverás a verla de la misma forma. Si te gustan las historias de lujo, poder, secretos y celebridades, dale like ahora mismo, suscríbete al canal para no perderte lo que viene. Y campana, activa la campanita porque el próximo episodio podría ser incluso más explosivo. Bienvenidos a la vida secreta de los famosos. Y en este caso, al mundo de Ana Patricia Gámez como nunca antes se había mostrado. En el corazón verde y misterioso de Chiapas, donde la selva respira leyendas y los volcanes guardan secretos ancestrales, Irma Consuelo Cielo Serrano Castro vino al mundo el 9 de diciembre de 1933. Aquel día, una tormenta eléctrica desgarró el cielo de Comitán, y muchos dijeron que el trueno que retumbó justo al nacer ella no fue casualidad, sino un augurio, un presagio del destino feroz que la esperaba. Nació con fuego en la sangre, dijo una partera, temblando, mientras la sostenía por primera vez. Otros aseguraron que tenía ojos que no eran de este mundo. Era una niña, sí, pero irradiaba algo que no podía ser explicado con lógica. Desde pequeña, Irma no obedecía las reglas del mundo que la rodeaba. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, ella exploraba cuevas, trepaba árboles, hablaba con los animales. Le temía más a las jaulas que a los truenos. Y eso, en una familia de abolengo y rigidez social, era un escándalo en sí mismo. En el pueblo se murmuraban cosas. Esa niña tiene el alma vieja, decían las ancianas mientras la veían caminar sola bajo la lluvia. Es la reencarnación de una hechicera, susurraban otras, especialmente cuando Irma recitaba versos que ningún adulto le había enseñado. Porque Irma escribía desde antes de entender del todo qué era el amor o la muerte, pero hablaba de ellos como si ya los conociera. A los 7 años, su madre descubrió un cuaderno escondido bajo su almohada. Allí estaban escritos poemas llenos de pasión oscura, imágenes de libertad, de encierro, de cuerpos y sombras. «Esto no lo escribió una niña», exclamó aterrada. Pero sí, lo había escrito Irma. La poesía era su único modo de no explotar. Era su forma de gritar sin que nadie pudiera callarla. En casa, el afecto era escaso. Su madre era una figura severa, obsesionada con las apariencias. Su padre, un político local de mirada fría y voz de acero, le enseñó que el poder se respeta, pero no se ama. Irma aprendió pronto que no debía esperar caricias, solo deberes. Eso la convirtió en una loba solitaria. Fuerte por fuera. Inconsolable por dentro. Cada noche, Irma se sentaba en el jardín, descalza, a mirar la luna.
A veces cantaba, otras veces lloraba en silencio. Pero siempre hablaba con ella. Le decía cosas que no podía contarle a nadie. Y en esa relación silenciosa con el cielo, nació su deseo de ser escuchada por el mundo entero. Cuando cumplió 15 años, tomó una decisión que escandalizó a su familia, irse a la Ciudad de México. Lo hizo con una maleta vieja, una bolsa con pan y una libreta con sus poemas más íntimos. No le pidió permiso a nadie. No huyó, se liberó. El viaje fue largo y duro. Pero Irma miraba por la ventana como quien va hacia su propio renacimiento. No buscaba fama. Buscaba romper el silencio que la ahogaba desde niña. Al llegar a la capital, se encontró con una jungla diferente, rascacielos, humo, gritos, música, ilusiones. Pero ella no se dejó intimidar. Irrumpió en el mundo del espectáculo como un rayo en mitad de la noche. Se presentó en cafés literarios, emisoras, oficinas de teatro. Su voz era extraña, casi hipnótica. Su presencia, imposible de ignorar. Y entonces ocurrió lo impensado. En los pasillos de una estación de radio, donde había ido a declamar poesía, lo vio. Javier Solís. Joven, misterioso, con una voz que ya comenzaba a conquistar corazones, pero con una tristeza que solo Irma pareció notar. Fue un cruce de miradas. Un instante que muchos niegan, pero que ella nunca olvidó. ¿Fue amor a primera vista? ¿Fue una conexión espiritual? ¿Fue el comienzo de algo que nadie debía saber? Poco después, Irma comenzó a hacer teatro. Pero no teatro de salón, teatro que escandalizaba, que incomodaba, que sacudía. Y con cada paso, la niña salvaje se transformaba en la tigresa. No era un apodo. Era una identidad. Una promesa. Una amenaza. Pero detrás del maquillaje, detrás de la fama que se avecinaba como una marea imparable, seguía estando esa niña chiapaneca que le cantaba a la luna. La que escribía para sobrevivir. La que quería amar sin permiso. La que guardaba secretos, que un día harían temblar al país entero. Cuando Irma Serrano puso por primera vez un pie en la Ciudad de México, el destino ya estaba escribiendo con letras de fuego su camino. No llegó buscando fama, llegó a desafiarla. No vino a pedir permiso, vino a arrebatar su lugar en un mundo que no estaba preparado para una mujer como ella. La capital era un hervidero de artistas, ilusiones rotas y promesas disfrazadas de oportunidades. Miles de jóvenes llegaban cada semana soñando con la gloria, pero solo unos pocos lograban hacerse notar. Irma no solo se hizo notar, se volvió inolvidable. Comenzó recitando poesía en cafés bohemios del centro, donde los intelectuales de la época la miraban con una mezcla de fascinación y desconfianza. Su voz tenía filo. Sus palabras, fuego. No declamaba, lanzaba cada verso como un dardo al corazón del espectador. Su presencia en el escenario era como una tormenta contenida. Pronto, alguien la vio. Un productor, según se dice, que quedó tan hipnotizado por su intensidad que le ofreció una prueba para teatro. Pero Irma no quería papeles de niña buena ni dama de sociedad. Ella exigía personajes que sangraran, que gritaran, que se atrevieran. Así llegó su debut teatral, envuelto en controversia y pasión, una obra provocadora, donde su personaje desafiaba los valores tradicionales. El público estaba dividido, unos la aclamaban de pie, otros salían indignados. Pero todos hablaban de ella. Irma ya no era una promesa, era una amenaza para el statu quo artístico y moral. Lo que vino después fue un estallido, papeles cada vez más osados, actuaciones que rompían esquemas, entrevistas incendiarias. Su estilo era directo, sensual, irreverente. No actuaba para complacer, actuaba para sacudir. Fue en esos años donde empezó a aparecer en televisión. En un medio dominado por rostros dulces y actitudes dóciles, Irma aparecía como una fiera enjaulada, seductora, desafiante, peligrosa. A algunos les fascinaba, a otros les aterraba, y a muchos les resultaba imposible ignorarla. Pero el escenario también fue el refugio de sus heridas. Cada aplauso era un alivio, cada personaje, una catarsis.
Detrás de cada mirada intensa y cada gesto teatral, estaba la niña que había crecido sin abrazos y que ahora se alimentaba de ovaciones. La prensa comenzó a obsesionarse con ella. Cada paso, cada declaración, cada vestido generaba titulares. Y lejos de ocultarse, Irma jugaba con los medios como una pantera con su presa. Soy lo que ustedes temen y desean al mismo tiempo, dijo una vez en una conferencia que dejó a los periodistas boquiabiertos. La furia escénica con la que Irma actuaba era más que talento, era una declaración de guerra contra la hipocresía, contra el machismo, contra el silencio que tantas mujeres llevaban en el alma. Irma no solo actuaba, incendiaba. Con cada actuación, habría heridas colectivas. Y mientras tanto, en los camerinos, en las grabaciones, en los pasillos del teatro, empezaban a correr rumores sobre un hombre. Un cantante joven, reservado, de sonrisa melancólica. Javier Solís. Algunos decían que la observaba desde las sombras. Que asistía en secreto a sus funciones. Que algo se estaba gestando entre ellos, algo prohibido, algo que desafiaba no solo las normas del espectáculo, sino las de la política, la moral y la fama. Irma crecía. Su fama crecía. Su furia también. Pero algo ardía en lo más profundo, una historia que no podía ser contada aún, porque antes de convertirse en leyenda, Irma Serrano tuvo que quemar cada puente que la ataba a la normalidad. Y ese fuego, esa ambición desmedida y esa pasión indomable, fue el inicio de una carrera que jamás conocería la neutralidad. Solo extremos. A partir de entonces, el mundo aprendería una lección que nunca olvidaría: una mujer como Irma Serrano no se presenta, se impone. Micrófono. Era una tarde nublada de 1997. Afuera, la lluvia golpeaba suavemente los ventanales del foro. Adentro, el silencio era casi sepulcral. Las cámaras estaban encendidas, pero aún no grababan. Técnicos caminaban con pasos contenidos, conscientes de que algo importante, quizá histórico, estaba por suceder. Sentada en una silla tapizada en terciopelo, Irma Serrano, la tigresa, lucía imponente. Su melena roja caía como una llamarada sobre sus hombros, y su mirada, esa mezcla de dolor antiguo y desafío eterno, parecía clavarse en el vacío. Sabía que ese día, lo que iba a decir podía cambiarlo todo. No solo estremecer al público, sino desatar tormentas en los círculos de poder. Tal vez incluso poner en riesgo su seguridad. Pero a Irma nunca le importó el peligro, cuando la verdad ardía en la garganta. Durante décadas, había respondido con evasivas las preguntas sobre Javier Solís. Sonrisas sugerentes, frases teatrales, silencios estratégicos. El mito vivía en la sombra, alimentado por rumores, miradas furtivas y canciones compartidas. Pero esa tarde, algo en su interior pareció quebrarse. La entrevista comenzó como tantas otras. Preguntas sobre su carrera artística, su incursión en la política, sus enfrentamientos con la censura y los escándalos. Irma respondía con carisma, con veneno elegante, con chispa. Hasta que llegó esa pregunta. La pregunta que flotaba en el aire desde que entró al foro: ¿qué significó Javier Solís para usted? El silencio que siguió fue tan denso que pareció detener el tiempo. Irma bajó lentamente la mirada. Con un gesto automático, se tocó el anillo que llevaba en el dedo medio, un ópalo negro, redondo, con un brillo espectral. Según los rumores, ese anillo había pertenecido al mismísimo Javier. Luego alzó la vista. Y habló. Él fue mi todo. Y también, mi ruina. El entrevistador se removió en su asiento, desconcertado. Pero Irma ya no necesitaba preguntas. Había tomado el control. Javier y yo fuimos más que amigos, más que colegas. Tuvimos un amor que ni los libros se atreven a escribir. Pero un amor así, en un país como este, en un medio como el nuestro, era una amenaza. Éramos una bomba. Contó historias nunca antes reveladas, encuentros a medianoche en hoteles discretos de la capital, serenatas improvisadas que solo ella escuchó. Noches en las que Javier lloraba entre sus brazos por no poder amarla a la vista de todos. Cartas escritas a mano, manchadas con lágrimas y promesas rotas. Todo eso, según Irma, lo tenía guardado en una caja antigua, forrada en terciopelo rojo,
que escondía en una habitación secreta de su casa en Chiapas. Pero lo que realmente dejó sin palabras a quienes presenciaron la entrevista fue lo que vino después. A Javier no lo mató el riñón. Lo mató el miedo. Lo mataron las presiones. Lo mató el sistema que no nos permitió amarnos como merecíamos. El entrevistador, visiblemente impactado, intentó obtener más detalles. Preguntó si había recibido amenazas. Si alguien había intervenido. Irma no confirmó ni negó. Solo esbozó una sonrisa helada. Hay verdades que no se dicen con palabras. Pero si las escuchas con el corazón, entenderás todo. Luego habló de llamadas misteriosas que Javier recibía en la madrugada, de contratos que eran cancelados sin explicación, de miradas vigilantes durante sus presentaciones. Nos seguían. Nos vigilaban. Nos querían separar. Y al final, lo lograron. El clímax llegó al final, cuando las cámaras ya estaban apagadas, o eso creían todos. Los técnicos, con auriculares aún puestos, oyeron su voz quebrarse por primera vez. El día que murió, me llamaron antes de que se anunciara en la radio. Una voz masculina. Fría. Me dijo, ya no es un problema. Y colgó. Irma no lloró. Nunca lloraba en público. Pero sus ojos, testigos de guerras íntimas y batallas políticas, parecían sostener el dolor de 1000 despedidas. El periodista concluyó la entrevista en silencio, sabiendo que aquello no había sido una simple conversación, sino una confesión que podía sacudir la historia del espectáculo mexicano. Tras la emisión del programa, los medios explotaron. Algunos la tildaron de fabuladora. Otros, de valiente. Hubo quienes quisieron desmentirla, pero también quienes comenzaron a hablar. Técnicos de estudios, músicos antiguos, amigos de Javier, de pronto, todos tenían una historia. Un rumor. Una sombra. Porque después de esa entrevista, el mito ya no era el mismo. Ahora tenía rostro, nombre y dolor. Muchos aseguran que, con esa confesión, Irma no buscaba escándalo ni redención. Solo quería que, al menos una vez en la vida, la verdad saliera de las sombras, aunque fuera entre susurros. Y lo hizo con la fuerza de quien sabe que ya no tiene nada que perder. Irma Serrano siempre fue una mujer que vivió en la cima de la controversia. Desde su entrada al mundo del espectáculo, su nombre fue sinónimo de escándalo, de pasión desbordada, y de un carácter tan arrollador como sus actuaciones en el escenario. La tigresa no solo dejó huella en la música, sino que también se convirtió en un personaje polarizador, capaz de despertar tanto admiración como rechazo. Pero detrás de cada uno de sus escándalos había una mujer decidida a luchar por lo que quería, sin importar el precio. En la década de los 60 y 70, la vida de Irma estaba plagada de situaciones que generaban titulares. Sus relaciones amorosas, su postura política y sus declaraciones siempre estuvieron en el centro de la atención. Pero uno de los aspectos más comentados fue su vínculo con Javier Solís, una relación que, aunque nunca fue confirmada oficialmente, fue el germen de uno de los mayores rumores y misterios en la historia del entretenimiento mexicano. Irma fue la definición misma de una mujer que desafió las normas establecidas. En una época en que las mujeres eran generalmente vistas como figuras secundarias en la industria del espectáculo, ella no solo destacó, sino que impuso su propio imperio. Su relación con los hombres poderosos, como aquellos en la política y en el entretenimiento, era una constante fuente de especulación. Mientras que muchos veían a Irma como una víctima de las circunstancias, otros la consideraban una mujer ambiciosa, dispuesta a todo para alcanzar sus metas. En los años 70, Irma se involucró en una serie de disputas públicas con otras figuras del espectáculo, especialmente con aquellas que compartían su terreno de actuación. Su rivalidad con otras actrices y cantantes se convirtió en un tema recurrente en las revistas de chismes. Los rumores de que utilizaba su sensualidad y su magnetismo para obtener papeles protagónicos eran habituales. Irma, con su actitud desafiante, nunca ocultó que su cuerpo y su imagen eran herramientas que sabía cómo manejar a su favor. Pero, en sus entrevistas, dejaba claro que su ambición iba más allá de lo físico, lo que realmente le interesaba era el poder que podía obtener a través de la fama. Su vida amorosa también estuvo rodeada de controversia.
Además de su relación secreta con Javier Solís, Irma mantuvo varios romances con figuras de la política y del espectáculo, y muchos de esos romances se filtraron a los medios, alimentando aún más los rumores sobre su comportamiento desinhibido. Fue acusada en varias ocasiones de manipular a los hombres de su entorno para avanzar en su carrera, una acusación que ella siempre negó. Un escándalo que aún resuena en la memoria colectiva ocurrió cuando Irma fue vinculada con un influyente político mexicano. Se decía que esa relación había sido la clave para que pudiera alcanzar la fama en la Ciudad de México. La tigresa nunca admitió haber utilizado su relación para obtener favores, pero las sospechas siempre quedaron latentes. En una de sus entrevistas más polémicas, Irma declaró: "Si en este país hay alguien que sabe de lucha y sobrevivencia, esa soy yo. Nadie me dio nada, pero tampoco me quedé esperando que me lo dieran. He hecho lo que tenía que hacer, y al final, la historia juzgará". En paralelo a su carrera artística, Irma se metió de lleno en la política. Fue un miembro activo de la vida política mexicana en los años 80, apoyando y siendo parte de movimientos de izquierda. Su apoyo a ciertos partidos políticos la metió en otro tipo de controversia. Durante años, se especuló sobre sus influencias dentro del gobierno y cómo sus conexiones políticas le permitieron mantener su relevancia a pesar de las constantes críticas que recibía por su vida personal. En 1981, la tigresa protagonizó un escándalo cuando fue vista en una reunión secreta con un alto funcionario del gobierno. Las cámaras captaron su entrada a una casa de lujo en las afueras de la Ciudad de México, y los rumores comenzaron a circular sobre su relación con este hombre poderoso. Aunque Irma nunca confirmó ni negó la relación, la imagen de la actriz y cantante salió empañada por las acusaciones de ser parte de una red de poderosos. Por si fuera poco, la prensa sensacionalista no tardó en bautizarla como la mujer peligrosa, insinuando que sus vínculos con figuras del poder no solo eran amorosos, sino estratégicos. La tigresa se convirtió en una figura temida y respetada por igual. Su capacidad para manipular situaciones y su fuerte personalidad fueron vistas como amenazas por algunos, mientras que otros la admiraban por su audacia. En sus entrevistas, Irma nunca se escondió detrás de una máscara. Fue siempre directa, a veces cruelmente honesta, y en otras ocasiones, con una pizca de ironía, declaraba que el precio por ser una mujer libre era ser vista como una amenaza. Nunca negó los rumores que se tejían a su alrededor, al contrario, los alimentaba, los utilizaba como una forma de mantener su imagen de mujer fuerte y empoderada. El escándalo más grande, sin embargo, llegó en 1992, cuando se filtraron grabaciones de una conversación entre Irma Serrano y un empresario de la televisión, en la que se escuchaba cómo Irma discutía los pormenores de un contrato televisivo que implicaba un pago en efectivo a cambio de una recomendación política. Aunque la grabación nunca fue confirmada por Irma, el daño ya estaba hecho. El escándalo casi arruina su carrera y la llevó a un largo retiro de los escenarios. Las críticas sobre su ética profesional la siguieron por años. La vida de Irma Serrano fue una montaña rusa de éxitos y fracasos, pero siempre mantuvo la esencia de su personalidad rebelde. En sus últimos años, ya alejada de los escenarios, Irma aceptó que muchas de las historias que la envolvían eran producto de su propio comportamiento impulsivo, pero también de un sistema que prefería encerrar a las mujeres fuertes en una caja de prejuicios y estigmas. Irma Serrano, la tigresa, fue un símbolo de la lucha, de la ambición sin fronteras, de la mujer que se negó a ser controlada por las normas sociales. Si bien muchos la consideraron una mujer problemática, otros la vieron como un ícono de empoderamiento, una mujer que, en un mundo de sombras, se atrevió a brillar. Irma Serrano, conocida como la tigresa, siempre fue una mujer marcada por su independencia y su carácter indomable. Sin embargo, detrás de su imagen de mujer fuerte y audaz, existía una faceta mucho más compleja y sensible, sobre todo cuando se trataba del amor y la vida familiar. A pesar de que sus relaciones amorosas eran un tema recurrente en los medios, pocos conocían la historia de su matrimonio, un capítulo en su vida que estuvo lleno de intriga, sacrificios y, sobre todo, una gran carga emocional. En el año 1975, Irma sorprendió al mundo cuando anunció su matrimonio con Carlos, un influyente empresario de la industria del entretenimiento. La noticia fue recibida con asombro,
ya que hasta ese momento, Irma había estado inmersa en una vida llena de escándalos, aventuras amorosas y una lucha constante por mantenerse como una de las figuras más relevantes en la cultura mexicana. Este matrimonio no fue casual. Aunque el amor entre Irma y Carlos no era el principal motor de su unión, ambos compartían una visión en común: consolidar poder. El empresario tenía una influencia considerable en los círculos de la televisión y el cine, y su matrimonio con la tigresa significaba un fortalecimiento mutuo de sus posiciones. Irma, por su parte, vio en este matrimonio una oportunidad para posicionarse aún más dentro del sistema de poder que había comenzado a conquistar en los años anteriores. Sin embargo, a pesar de las aparentes ventajas que trajo esta unión, pronto comenzaron a surgir tensiones. Las diferencias entre ellos se hicieron evidentes, mientras Irma buscaba una vida plena en los escenarios, luchando por su espacio en la cultura popular. Su esposo se mantenía más preocupado por los intereses comerciales y la estabilidad empresarial. Así, se crearon fisuras profundas en su relación, que en el fondo estaba más cimentada en la conveniencia que en el amor genuino. El matrimonio de Irma y Carlos fue un asunto que siempre estuvo rodeado de misterio. Fuentes cercanas a la pareja aseguran que la tigresa nunca se sintió completamente feliz en su matrimonio, ya que sentía que estaba atrapada en un mundo de conveniencia, sin poder ser completamente libre. La prensa, siempre al acecho, captó cómo la famosa cantante y actriz, lejos de la imagen de mujer enamorada, aparecía en eventos con una actitud fría y distante, como si estuviera cumpliendo con un deber más que disfrutando de un amor. En una entrevista posterior, Irma reveló que, a pesar de los sacrificios y las dificultades de su matrimonio, ella nunca dejó de ser fiel a sí misma. El matrimonio fue una forma de sobrevivir en este mundo de ilusiones, expresó en una de sus declaraciones más sinceras. Aunque no quería admitirlo públicamente, la presión de estar en un matrimonio de alto perfil le pesaba cada vez más, ya que sentía que las expectativas que los demás tenían de ella como esposa de un hombre poderoso la limitaban. El matrimonio con Carlos también le trajo a Irma un sentimiento constante de soledad. Aunque estaba rodeada de lujo y fama, la verdad es que las tensiones y la falta de conexión emocional con su esposo crearon un vacío que solo se agravaba con el tiempo. Irma, en sus momentos más íntimos, solía confesar a sus amigas cercanas que, a pesar de estar en una relación formal, se sentía más sola que nunca. A veces creo que estoy atrapada en una jaula de oro, solía decir, reflejando su deseo de liberarse y vivir a su manera. La relación de Irma con Carlos fue una constante lucha interna entre el amor propio y el sacrificio por el bienestar de su carrera y su imagen pública. El matrimonio, más que una unión de dos personas por amor, fue una estrategia de supervivencia en un mundo tan despiadado como el del espectáculo. Con el paso de los años, las diferencias entre Irma y Carlos se hicieron cada vez más evidentes. A pesar de los esfuerzos de ambos por mantener una fachada de pareja ideal, el desgaste emocional y las tensiones constantes terminaron por pasar factura. En 1981, después de 6 años de matrimonio, Irma y Carlos tomaron la decisión de separarse, aunque no de manera oficial. El divorcio nunca fue anunciado públicamente, pero ambos comenzaron a vivir sus vidas de manera separada. Irma continuó su carrera con renovada energía, mientras que Carlos se alejó de los medios. Los rumores sobre la causa de la separación fueron varios. Algunos dijeron que la relación nunca estuvo basada en el amor y que simplemente se desmoronó cuando ambos se dieron cuenta de que tenían visiones muy diferentes de la vida. Otros, sin embargo, apuntaron a los constantes escándalos que rodeaban a Irma, quien nunca dejó de ser una figura controvertida. Tras su divorcio, Irma, aunque herida, salió más fuerte que nunca. Su vida amorosa siguió siendo tan apasionada y tumultuosa como siempre, pero aprendió una valiosa lección, que el amor verdadero, al menos para ella, no podía estar supeditado a la conveniencia o al poder. Irma nunca se arrepintió de su matrimonio, pero dejó claro que su verdadera pasión era la libertad. En entrevistas posteriores, la tigresa se refirió al matrimonio con Carlos como un capítulo cerrado en su vida. Pero nunca dejó de reconocer que esa experiencia le permitió aprender a equilibrar sus deseos personales con las exigencias del mundo del espectáculo.
El matrimonio de Irma Serrano fue más que un simple capítulo en su vida personal, fue una manifestación de su ambición, de su deseo de poder, pero también de su sacrificio por la fama. Irma, como la tigresa, nunca se dejó vencer por las adversidades, y su matrimonio, aunque lleno de sombras, fue parte integral de su historia. A pesar de las polémicas, Irma nunca dejó de ser fiel a su esencia. A través de sus relaciones, matrimonios y escándalos, ella siguió siendo una mujer que buscaba, ante todo, su libertad. Y, como todo en su vida, lo hizo a su manera. Irma Serrano, conocida como la Tigresa, no solo dejó una marca indeleble en la historia del espectáculo mexicano, sino que también dejó un legado económico que, aunque poco conocido por muchos, fue tan impresionante como su carrera en el escenario. Su fortuna fue el resultado de una vida llena de decisiones estratégicas, de ambición calculada y, en algunos casos, de alianzas con figuras poderosas que le permitieron amasar una gran riqueza. El auge de una mujer independiente. Desde sus inicios, Irma mostró una clara inclinación por los negocios. A diferencia de otras figuras del entretenimiento que se limitaban a su carrera artística, la Tigresa fue una mujer que entendió que la fama y el poder podían ir de la mano con la acumulación de riqueza. A lo largo de los años, diversificó sus fuentes de ingresos, estableciendo una serie de inversiones que la posicionaron como una de las figuras más adineradas del entretenimiento mexicano. Su carrera como actriz y cantante le dio fama, pero también contratos lucrativos que la ayudaron a asegurar una estabilidad económica a largo plazo. Desde películas de gran taquilla hasta discos que se convirtieron en éxitos de ventas, Irma siempre supo aprovechar la demanda por su figura y su voz. A lo largo de la década de los 70 y 80, fue una de las artistas mejor remuneradas de México. Pero Irma no se detuvo ahí. Fue una empresaria astuta, capaz de hacer inversiones inteligentes en propiedades y bienes raíces. Adquirió varias mansiones en la Ciudad de México, en Chiapas y en otros lugares estratégicos, lo que le permitió obtener ingresos pasivos mientras se mantenía lejos de los reflectores en ciertas etapas de su vida. Según fuentes cercanas a ella, algunas de estas propiedades eran adquiridas a través de intermediarios y figuras de confianza, lo que le permitió mantener un perfil bajo respecto a sus transacciones inmobiliarias. La inversión en el mundo de la moda. Una de las apuestas más arriesgadas y, al mismo tiempo, más exitosas de Irma fue su incursión en el mundo de la moda. Siempre fue conocida por su estilo único y su amor por la ropa de alta gama. Irma lanzó su propia línea de ropa y accesorios en los años 80, lo que no solo consolidó su presencia como ícono de estilo, sino que también le permitió sumar una importante fuente de ingresos a su ya vasta fortuna. Su línea de ropa, diseñada para mujeres sofisticadas y audaces como ella, fue un éxito inmediato en las boutiques de lujo de la Ciudad de México. Con el tiempo, su marca se expandió a otros mercados, incluyendo Estados Unidos y varios países de América Latina. Irma se convirtió en un referente de la moda, y su negocio de ropa se estableció como uno de los pilares de su fortuna. El enigma de sus negocios oscuros. Aunque Irma siempre mantuvo una imagen pública de mujer decidida y calculadora, algunos rumores señalaron que gran parte de su fortuna provenía de negocios no tan claros. Se especulaba que tenía vínculos con figuras poderosas y no siempre bien vistas en la sociedad. A lo largo de los años, se mencionaron nombres de políticos, empresarios e incluso personas del crimen organizado que, según algunos rumores, habrían facilitado ciertas transacciones o le habrían ayudado a mantener su posición en la cima. Algunos incluso especulaban sobre su cercanía con ciertos círculos del poder, que, a cambio de favores políticos o sociales, habrían permitido que Irma prosperara sin ser cuestionada. Aunque nunca se confirmó nada de manera oficial, las sospechas sobre sus posibles contactos con figuras influyentes siempre estuvieron presentes en los pasillos del entretenimiento y la política mexicana. La herencia y el legado familiar. Cuando Irma Serrano falleció en 2021, su fortuna se dividió entre varios familiares y amigos cercanos, según documentos legales filtrados poco después de su muerte. A pesar de su vida marcada por la soledad, Irma dejó un legado importante que perdura hasta el día de hoy. Según las fuentes, una gran parte de su fortuna estaba invertida en activos que no podían ser fácilmente rastreados, como obras de arte, coleccionables de gran valor y propiedades extranjeras.
También se hablaba de una fortuna secreta que habría acumulado a lo largo de los años, que, si bien no estaba completamente documentada, parecía estar destinada a proteger su nombre y legado en caso de cualquier eventualidad. En cuanto a su herencia, Irma se preocupó por dejar todo organizado. A lo largo de sus últimos años, hizo arreglos para que sus bienes fueran distribuidos según sus deseos. Sin embargo, como en la vida de tantas figuras públicas, hubo disputas sobre la distribución de su fortuna, y algunos de sus familiares cercanos fueron acusados de intentar apropiarse de parte de sus bienes sin respetar sus últimas voluntades. La fortuna de Irma Serrano, un reflejo de su personalidad. La fortuna de Irma Serrano es un reflejo de su vida misma, un juego de luces y sombras, de poder y vulnerabilidad, de ambición y sacrificio. Si bien muchas personas la conocieron como una mujer audaz y arriesgada en el escenario, su habilidad para navegar en el mundo de los negocios y acumular riqueza fue igualmente impresionante. Al final, su fortuna fue un legado que habló de su capacidad para transformar cualquier desafío en una oportunidad. De su astucia para moverse en los círculos más altos de la sociedad y de su deseo de ser recordada no solo por su talento artístico, sino también por su capacidad para manejar el poder y la riqueza. Irma Serrano, la Tigresa, fue mucho más que una cantante, actriz y figura pública. Fue una mujer que, en su propio derecho, construyó un imperio. Un imperio que no solo dejó huella en el corazón de sus seguidores, sino también en los bolsillos de aquellos que supieron apreciar el verdadero valor de su astucia y determinación. El 2025 marca más de 2 décadas desde que Irma Serrano, la mítica Tigresa, dejó este mundo, pero su legado sigue muy presente en la cultura mexicana. Aunque su vida estuvo llena de controversias, pasiones intensas y tragedias ocultas, su nombre resuena hasta hoy en el entretenimiento, la política y el imaginario colectivo de quienes crecieron viéndola brillar en los escenarios. Irma Serrano no solo fue una figura pública, sino un ícono cultural que trascendió generaciones. Su presencia sigue viva en las películas, en la música y, sobre todo, en los recuerdos de quienes tuvieron la oportunidad de conocerla o de disfrutar de su arte. En 2025, la imagen de la Tigresa se sigue proyectando en nuevos formatos, desde series documentales hasta exposiciones en museos dedicados a la historia del espectáculo. Su legado continúa generando debates apasionados entre aquellos que la ven como un símbolo de lucha y rebeldía y aquellos que critican su vida y decisiones. La música de Irma Serrano también sigue sonando. En plataformas de streaming, los temas que interpretó continúan siendo escuchados por una nueva generación. Las canciones que alguna vez marcaron una época, como La Tigresa, siguen siendo parte del repertorio mexicano popular, mientras que sus discos antiguos se mantienen como piezas de colección para los fanáticos más fieles. Las nuevas generaciones descubren en su voz una mezcla de pasión y poder, algo que no se puede encontrar en cualquier cantante. En el cine, su figura también ha vuelto a la palestra. A pesar de haber dejado de actuar durante varios años antes de su fallecimiento, algunas de sus películas, especialmente aquellas en las que interpretó a mujeres fuertes y decididas, continúan siendo proyectadas en festivales de cine clásico y ciclos de cine mexicano. Los documentales sobre su vida, como los realizados por expertos en el entretenimiento, permiten que su historia siga siendo contada una y otra vez. Además, su nombre sigue siendo tema de conversación en los medios. Existen constantes especulaciones y artículos sobre los misterios que envolvieron su vida, particularmente sobre sus amores secretos, como su relación con Javier Solís. La controversia sobre su papel en la política y los rumores sobre sus relaciones con poderosos también continúan generando debate, y muchos siguen buscando respuestas a preguntas que ella nunca llegó a responder en vida. Aunque algunas de sus entrevistas y revelaciones han sido censuradas o editadas, los fragmentos perdidos siguen circulando en redes sociales, alimentando las teorías sobre su vida y legado. En cuanto a su fortuna, aunque Irma Serrano no dejó una gran herencia económica comparada con otras grandes figuras del espectáculo, sí dejó un legado simbólico, una huella de irreverencia, valentía y determinación. Aquella mujer que rompió esquemas, que no tuvo miedo de desafiar las normas de su tiempo, sigue siendo un ejemplo de lucha en un mundo que, aún hoy, sigue tratando de encasillar a las mujeres.
En 2025, muchos consideran a Irma Serrano una figura que, a pesar de las adversidades, logró forjarse un lugar en la historia. En el ámbito de los libros y biografías, su vida sigue siendo materia de estudio. Numerosos biógrafos han publicado trabajos sobre ella, y algunas de sus memorias, que permanecían inéditas, han sido publicadas póstumamente, ofreciendo un vistazo aún más profundo a la mujer detrás de la leyenda. Los secretos que Irma compartió en vida siguen alimentando la curiosidad de los periodistas y de los fanáticos que la siguen admirando. Pero, más allá de la fama, lo que realmente hace que Irma Serrano siga siendo relevante hoy en día es la valentía con la que vivió su vida. Una mujer que, en una época de grandes restricciones para las mujeres, nunca dejó que la sociedad le dictara lo que debía ser. Un ejemplo de resiliencia, de lucha por sus ideales y de autenticidad a toda prueba. Y es precisamente por eso que, en 2025, su memoria sigue viva. Este capítulo nos muestra que Irma Serrano, aunque ya no está físicamente entre nosotros, sigue viva en el legado que dejó. Su historia sigue siendo parte fundamental del ADN de la cultura mexicana, una historia que ha trascendido las décadas y que aún sigue siendo fuente de inspiración y reflexión. Y así concluimos este increíble viaje al corazón de la historia de Irma Serrano, la tigresa. Torretas de policía, ¿qué opinas de todo lo que hemos revelado sobre su vida, su carrera y las polémicas que la rodearon? ¿Te sorprendieron sus secretos y la magnitud de su fortuna? Después de años de misterio, hemos logrado desentrañar no solo los éxitos que la hicieron famosa, sino también los oscuros recovecos de una vida llena de pasión, lucha y sacrificios. Irma Serrano, una mujer que dejó una huella imposible de borrar en la historia del espectáculo mexicano y en el corazón de sus seguidores. Pero, quiero saber tu opinión. ¿Crees que realmente fue una mujer víctima del poder o simplemente una artista adelantada a su tiempo? ¿Cómo piensas que su legado sigue vivo hoy en día? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Si este video te ha impactado, no olvides darle like y compartirlo con todos los que también son fanáticos del misterio y el drama detrás de las grandes figuras del espectáculo. Suscríbete al canal para no perderte más historias ocultas, secretos sin revelar y todo lo que hay detrás de las cámaras. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos nuevos contenidos llenos de emoción, intriga y revelaciones. No quiero que te pierdas ni un solo capítulo de estas historias sorprendentes que tenemos para ti. Recuerda, si quieres saber más sobre figuras como Irma, sobre sus amores, secretos y la fortuna que dejó, estamos aquí para traerte todo. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, la verdad siempre sale a la luz, por más que intenten ocultarla.